Buen día a todos. En este video voy a resolver el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos piden demostrar por definición que el límite de 3x al cuadrado menos x menos 2 cuando x tiende a 2 es igual a 8. Como ya les había comentado en el ejercicio anterior, previo a hacer la demostración de esta igualdad, lo que voy a hacer es utilizar un pequeño borrador, ¿no? En este borrador, por ejemplo, estoy colocando a qué es equivalente esta igualdad, ¿no? Lo que voy a demostrar en sí es equivalente a toda esta expresión, ¿no es cierto? A todo esto. Ahora, demostrar esto, ¿qué significa? Que yo debería de tomar un epsilon mayor que 0, un número cualquiera, un número positivo, ¿no? Dado un epsilon positivo, debería yo encontrar un delta mayor que 0, tal que si x está en los reales, x debería estar en el dominio de la función, pero nuestra función es, digamos, una función polinómica, ¿no es cierto? Entonces, en una función polinómica, su dominio podemos considerarlo como todos los reales, ¿no es cierto? Entonces, si x está en todos los reales y además está a una distancia de 2, el punto al que me quiero acercar, de menor que delta pero mayor que 0, entonces se cumple que la diferencia entre 3x cuadrado menos x menos 2 y 8 es menor que epsilon, ¿no es cierto? En valor absoluto. Entonces, para probar este límite, lo que yo tendría que hacer es verificar esta desigualdad, ¿no es cierto? Entonces, en el borrador lo que voy a hacer es eso, pues, ¿no? Voy a considerar esa diferencia. Por lo menos eso me va a permitir a mí intuir quién sería el delta que hace que se cumpla lo que necesitamos, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que ustedes podrían comenzar con esto, ¿no? Voy a comenzar así: 3x cuadrado menos x menos 2 menos 8, todo esto en valor absoluto. ¿A qué es igual esto? Ojo que yo lo que debo buscar es que esto sea menor que epsilon, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué es igual esto? Voy a escribir esto como sería. Acá sería 3x cuadrado. Haciendo las cuentas, tendría menos x. Y por acá sería menos 2 menos 8 sería menos 10, ¿no es cierto? Ya está. Esto está en valor absoluto. Esto es una expresión cuadrática que nosotros podríamos factorizar, ¿no es cierto? Si nosotros factorizamos esta expresión cuadrática, tendríamos acá 3x y acá x. Por acá podríamos ser, acá esto es 10, es 5 por 2. Voy a poner el 2 por acá y el 5 por acá. Necesitamos que sea negativo, por lo tanto el negativo lo pongo acá para que me dé menos 6x más 5x, me da el del medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual, ¿no? Todo este valor absoluto va a ser igual a el producto de 3x más 5. Voy a escribirlo así, multiplicado por x menos 2, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, esto yo lo puedo separar todavía, ¿no? Podría separar y tendría 3x más 5 en valor absoluto por x menos 2. Yo anteriormente ya les había comentado que debemos de buscar que esta expresión, la que nos dieron para verificar que es menor que epsilon, perdón, entre en la desigualdad, cuando nosotros probamos la desigualdad, que esto sea menor que epsilon, lo que necesitamos hacer es que aparezca x menos 2 en este caso, ¿no? X menos el punto a donde nos estamos aproximando, ¿no es cierto? En este caso nos aproximamos a 2 con el x, entonces deberíamos de tener, digamos, que esta expresión se podría escribir como x menos 2 en valor absoluto por algo que podría ser una constante, como vimos en el ejercicio anterior. Vimos que esto era una constante, ¿no es cierto? En este caso esto no es una constante.
Y de hecho no necesariamente tiene que ser igual, de repente podría aparecer una desigualdad por acá. Entonces lo que podríamos nosotros buscar es entonces tratar de obtener una situación similar a lo que vimos en el ejercicio 1, ¿no? O sea, tratar de que esta expresión, toda esta expresión, esté acotada por una expresión algo parecido a esto, ¿no? Voy a escribir algo parecido a esto, ¿sí? Ahora, donde m, este m debería ser una constante, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso, no? Vamos a lograrlo primero si nosotros acotamos esta expresión que está acá, 3x más 5 en valor absoluto, ¿no? Si nosotros lo acotamos con un número, digamos m, entonces toda esa expresión sería menor que m por x menos 2, ¿no es cierto?, en valor absoluto. Entonces eso es lo que debemos buscar. Ahora, ¿cómo vamos a acotar 3x más 5, ¿no? Primero nosotros vamos a suponer que el delta es un número pequeñito, ¿no? Podemos escoger delta 1 igual a 1 o un medio, un delta pequeño que permita acotar esta expresión, ¿no? Ese va a ser nuestro delta inicial. A partir de ahí vamos a ver que una vez que ya tenemos la cota, ¿no? Una vez que ya tenemos la cota, en este caso el m que está apareciendo acá, una vez que ya lo conseguimos, entonces simplemente podemos acotar después esta otra parte, ¿no es cierto? ¿Cómo lo acotamos? Como lo hicimos en el caso anterior, escogimos epsilon sobre m, ¿no es cierto? Entonces cuando juntamos todo esto nos dio finalmente que al juntar todo esto, vamos a escribir esto así, todo esto nos dio igual a epsilon, menor que epsilon, ¿no? Perdón, sí, pues todo eso junto sería menor que epsilon, ¿no es cierto? Entonces ese es el camino que voy a seguir, ¿no? Si esto no está claro todavía, creo que se va a aclarar cuando hagamos la demostración. Entonces voy a comenzar con la demostración. Entonces para la demostración yo debería de tomar un epsilon mayor que 0 arbitrario, entonces digo sea epsilon mayor que 0. Ya sé que este epsilon es un número positivo y puedo decir, como ya he visto que en el borrador, fíjense que yo voy a necesitar acotar esta expresión 3x más 5, entonces podría decir, consideremos delta 1 igual a 1. Les dije que podía tomar un valor pequeñito, ¿no? De modo, ese es un valor inicial que vamos a ver cómo vamos a cambiarlo después, ¿no? Consideremos delta 1 mayor que 0. Luego, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Si x está en R, si x es un número real y además tenemos que está a una distancia de 2, en este caso mayor que 0 pero menor que delta 1, en este caso delta sub 1 se tiene así, que es 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de acá yo voy a tratar de conseguir el m que les decía, ¿no? Voy a tratar de conseguir la cota. ¿Cómo así, no? Entonces acá, quitando el valor absoluto, tendría que esta expresión x menos 2 está entre menos 1 y 1, ¿no es cierto? Voy a quitarle la posibilidad de que x sea igual a 2, ¿no? Entonces acá x es diferente de 2, ¿no es cierto? Ahora, a partir de acá yo voy a tratar de conseguir esta expresión 3x más 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, para conseguir eso, lo que podría hacer es, se tiene acá, tengo que despejar el x, entonces lo que puedo hacer es sumar a cada miembro de la desigualdad 2, ¿no es cierto? Si yo le sumo 2, por ejemplo, acá, lo que vamos a tener acá sumémosle 2 acá también sumémosle 2, acá también sumémosle 2. ¿Cómo va a quedar esto, no?
Esto va a quedar así. Si yo le sumo 2 me queda acá 1. 1 menor que, acá tenemos que si le sumo 2 me queda el x solo. Acá me queda 3, ¿no es cierto? Acá le quito la posibilidad de que x sea igual a 2, ¿no es cierto? Porque 2 está entre 1 y 3, ¿no es cierto? ¿Qué más? Entonces acá voy a decir que, fíjense que necesito que aparezca 3x más 5, ¿no es cierto? Entonces voy a multiplicar a cada miembro de la desigualdad, lo voy a multiplicar por 3, voy a colocar acá por 3 acá. Como es una cantidad positiva, el sentido de la desigualdad se va a mantener, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a tener acá sería 3 menor que 3x menor que 9, ¿no es cierto? Ahora me falta el 5 para que aparezca digamos 3x más 5, ¿no es cierto? Entonces acá fíjense que yo podría agregar 5 también a cada uno de los miembros, ¿no es cierto? Voy a agregar 5. Si hacemos eso, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Ojo que acá siempre hay que tener en cuenta que x es diferente de 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir avanzando por acá. Si le sumo 5 a 3 sería 8 por acá. Acá esto es menor que 3x más 5. Y esto es menor que 14, ¿no es cierto? Entonces x es diferente de 2. Y está, ¿no? Entonces, fíjense que acá, si yo quisiera colocar valor absoluto, hay una propiedad de los números reales que dice que si un número está entre otros dos números, entonces el valor absoluto de ese número es menor o igual que el máximo de los valores absolutos, ¿no es cierto? Eso es lo que voy a usar acá. Entonces, ¿qué significa? Que el valor absoluto de 3x más 5 es menor o igual que el máximo de los valores absolutos de los números, ¿no es cierto? Entonces valor absoluto de 8 por acá y valor absoluto de 14 por acá. Como ambos son positivos, sus valores absolutos son los mismos números, ¿no? Entonces finalmente acá tenemos que 3x más 5 es menor o igual que 14, ¿no es cierto? Acá siempre le pongo x diferente de 2 y ya está. Así quedaría, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos una cota. Acá le voy a enumerar con 1 por acá, ya está, ¿no? Entonces ya tenemos una cota para 3x más 5, ¿no es cierto? Eso se da cuando x está alejado del 2 una distancia menor que 1, ¿no es cierto? Entonces fíjense que cuando x está a una distancia de 2 menor que 1, ¿no? Pero mayor que 0, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es la cota para 3x más 5, que en este caso nos dio 14, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir nosotros, no? Voy a escribir entonces si x está en los reales y además x está a una distancia de 2 mayor que 0 pero menor que 1, ¿no? El delta que habíamos escogido, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería la desigualdad que queremos probar? Queremos probar acá que 3x cuadrado menos x menos 2 menos 8 sea menor que epsilon, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Según lo que estamos viendo acá sería, acá colocamos 3x cuadrado menos x menos 2 menos 8. Esto ya lo habíamos trabajado en el borrador, ¿no es cierto? Esto nos daba, acá voy a escribir, esto sería igual a 3x cuadrado menos x menos 10 en valor absoluto, eso es igual a, acá voy a colocar, esto ya lo habíamos factorizado, 3x más 5 por x menos 2, ¿no es cierto? Y como x menos 2 en valor absoluto es menor que 1 y mayor que 0, entonces habíamos visto que se cumplía 1, ¿no es cierto? Entonces es por eso que esto está acotado con 14 y tenemos acá que esto es
14 multiplicado por x menos 2 en valor absoluto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ocurre? A esto le vamos a llamar 2, ¿no es cierto? Fíjense que esto ocurre cuando x está a una distancia de 2 menor que 1, pero yo quiero que esta diferencia sea menor que epsilon, ¿no es cierto? Acá yo quisiera que esto sea menor que epsilon. Entonces el delta inicial que di no me permite concluir eso, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer acá es, voy a considerar un delta definido de esta manera, ¿no? Yo quiero que se cumpla que con el delta que yo escoja se cumpla lo que aparece en la desigualdad dada en 2, ¿no es cierto? O sea, quiero que se cumpla que 3x cuadrado menos x menos 2 menos 8 en valor absoluto sea menor que 14 por x menos 2, ¿no es cierto? Entonces el delta que yo debo escoger debe ser, por lo menos debería ser 1, ¿no? O menor que 1, ¿no es cierto? Entonces yo voy a escoger acá un delta mínimo, el mínimo entre 1, y además yo quiero que digamos, al acotar esta desigualdad, perdón, esta expresión, yo quiero que esto sea menor que epsilon, ¿no? Entonces para eso yo necesitaría que esta expresión x menos 2 en valor absoluto sea menor que epsilon sobre 14, ¿no es cierto? Entonces este delta que yo quiero escoger debería ser menor incluso que este valor, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, incluso. Es por eso que yo voy a colocar que el delta que voy a escoger va a ser menor que incluso que epsilon sobre 14. Ya está. Entonces cuando yo escojo el delta de esa manera, este delta va a ser mayor que 0, porque epsilon es mayor que 0, 1 también es mayor que 0. Pero al ser el mínimo entre 1 y epsilon sobre 14, yo tengo la certeza de que esta expresión es menor o igual que 1 y también menor o igual que epsilon sobre 14, ¿no es cierto? Ambos a la vez, ¿no es cierto? Ya está, entonces lo que quedaría es que si x, entonces acá yo voy a colocar acá voy a mover esto acá, voy a poner esto acá tomando delta de este modo. Vamos a ver que se va a resolver la desigualdad, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Si decimos que x es un número real que además está a una distancia de 2 mayor que 0 pero menor que el delta que estoy escogiendo, entonces ¿qué significa, no? Que toda esta desigualdad 3x al cuadrado menos x menos 2 menor que 8 en valor absoluto, ¿a qué es igual? Voy a repetir, acá ya sabemos que esto se puede escribir así, ¿no? Como 3x más 5 en valor absoluto por x menos 2, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. Ahora fíjense que este delta, al ser menor que 1, también se cumple que esta expresión, la que está apareciendo por acá, está acotada con 14, ¿no es cierto? Entonces acá voy a colocar que esto es menor que 14 por x menos 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué más? Ahora fíjense que como x menos 2 está a una distancia menor que delta y delta es menor o igual que epsilon sobre 14, entonces simplemente acá voy a colocar que esto es menor que 14 multiplicado por, como esta expresión es menor que epsilon sobre 14, acá esto es menor que epsilon sobre 14, entonces combinando esto ya tendríamos que acá tenemos epsilon sobre 14, ¿no es cierto? Y esto es igual a epsilon. Entonces, ¿qué estamos concluyendo?
que si x está en R y además está a una distancia de 2 mayor que 0 pero menor que delta, entonces esta diferencia en valor absoluto es menor que epsilon, ¿no es cierto? Está cumpliéndose la definición, ¿no es cierto? Finalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, voy a refrescar esto, ¿no? Que fíjense acá, sea epsilon mayor que 0, estoy tomando un epsilon mayor que 0, a partir de ahí estoy construyendo un delta mayor que 0, ¿no? Tomando delta de esta forma. Si x está en R y además está a una distancia de 2 mayor que 0 pero menor que delta, eso significa que la diferencia entre 3x cuadrado menos x menos 2 menos 8 en valor absoluto, eso es menor que epsilon, ¿no? Y está cumpliéndose la definición, que es lo que habíamos visto inicialmente en el borrador, ¿no es cierto? Tomé un epsilon, encontré el delta positivo. Tomé un epsilon positivo, encontré el delta positivo, tal que si x se cumple esto, entonces se tenía que garantizar esto, ¿no es cierto? Entonces, con todos estos pasos se está demostrando entonces que el límite, por lo tanto, acá voy a colocar, por lo tanto, el límite de 3x al cuadrado menos x menos 2, perdón, cuando x tiende a 2, eso es igual a 8, ¿no es cierto? Y con esto terminaríamos este video y vamos a continuar en el siguiente.